Venezuela es un país que está sufriendo enormes problemas en la actualidad. Su inflación es la mayor del mundo. Por otra parte, la economía se está desplomando. El bolívar, su divisa, se está devaluando constantemente en los mercados. En los supermercados y en los mercados comunes y corrientes es muy difícil encontrar productos de primera necesidad. Hay una gran escasez de ello. La gente ha salido a las calles a protestar y el régimen los ha reprimido de manera violenta. Muchos de estos problemas nacieron, de hecho, durante el gobierno de Hugo Chávez, pero a su sucesor, el actual presidente Nicolás Maduro, la crisis le ha estallado en las manos. El imperio yanqui y sus aliados trataron de derrocar al gobierno venezolano y detener la revolución en marcha. Hugo Chávez fue presidente de Venezuela desde el 9 de febrero de 1989 hasta su muerte, el 5 de marzo de 2013, hace casi un año. Chávez transformó una economía de mercado, que era una de las más prósperas de América Latina, en un sistema dominado por el gobierno, que ha expropiado empresas, que controla precios y que hostiga a los inversionistas privados, así como a los medios independientes de comunicación. Que no se le ocurra a la oligarquía colombiana, porque se estarían metiendo con los soldados de Bolívar y con el pueblo de Bolívar. Que ni se les ocurra, señores de la oligarquía. Sería muy lamentable, además. Chávez pudo mantener esta situación e incluso conseguir la fuerza política para modificar la Constitución y así reelegirse una y otra vez, gracias a los altos precios que el petróleo mantuvo en estos últimos años en los mercados internacionales del petróleo. Bueno, a mi juicio es una crisis terminal, porque el modelo del socialismo del siglo XXI está demostrando no tener ni una sola arista, ni una sola cara de eficiencia. Está mal el régimen de control de divisas y las reservas internacionales están en el suelo. Tenemos la inflación más alta del mundo. Tenemos 28 puntos de escasez registrados por el Banco Central en enero. Hay un desabastecimiento generalizado, un nivel de endeudamiento creciente del Estado venezolano y una condición francamente casi inoperativa de Petróleos de Venezuela, que es la empresa del Estado de explotación y exploración de petróleo. Todos coincidimos en que esta economía, tal y como se está llevando hasta ahora, no es viable. Y nosotros, en este momento, todos los venezolanos, estamos sufriendo las consecuencias de su inviabilidad. Hoy el gobierno acaba de aprobar el tercer tramo cambiario que llaman SICAD 2, lo que supone, por supuesto, una devaluación. Pero hoy el gobierno acaba de anunciar que todos aquellos que compren productos esenciales en su red de comercialización de Mercal solo lo podrán hacer una vez a la semana y por unos montos absolutamente limitados. O sea que en el sistema de comercialización público, que alcanza el 40% de la red de comercialización nacional, hay una tarjeta electrónica de racionamiento. Pero todo en la vida tiene un límite. Las malas políticas económicas están ya asfixiando a la economía de Venezuela. La inflación, que el año pasado fue de 56.2%, según las cifras del propio gobierno, fue la mayor del mundo, más alta incluso que la de Siria, un país en guerra. El crecimiento económico apenas rebasó el 1% a pesar de los enormes ingresos petroleros que tiene el país. Los controles de precios han provocado una constante escasez de productos básicos. Los anaqueles de los supermercados están vacíos. Si bien se supone que el tipo de cambio es de 6 bolívares por dólar, la verdad es que en el mercado negro hay que pagar más de 80 bolívares por cada dólar. Venezuela es un país que está ahora virtualmente en bancarrota, con un presidente que está tratando de construir su popularidad sobre la base del carisma de un expresidente, Hugo Chávez. Pero la verdad es que el presidente Nicolás Maduro a veces parece tener una imaginación demasiado viva. Por eso he decidido crear el despacho del viceministro, y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar, el viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales, que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social.
Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdonan la expresión. Bueno, cuando uno aprecia que Caracas, Maracay, Valencia, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Puerto Ordaz, Barcelona, Cumaná, entre otras ciudades, están en este momento manifestando en la calle, uno tiene que decir que lo que ocurre en Venezuela es un estado de desobediencia e insatisfacción generalizada, que el gobierno no encuentra cómo atajar, porque el gobierno no quiere dar su brazo a torcer, ni quiere cambiar el modelo económico, ni quiere cambiar las coaliciones y las alianzas con grupos paramilitares que le hacen el trabajo sucio al gobierno. Y la gente que tiene que sufrir el alto costo de la vida, el trabajo para conseguir los alimentos y medicinas esenciales que no consigue por la escasez, pero que además tiene que vivir en el país más peligroso del hemisferio, o en las ciudades más peligrosas del mundo, como es el caso de Caracas, que tenemos en el país una tasa de 75 homicidios por cada 100.000 habitantes, pues tiene todo el derecho legítimo de protestar, sobre todo porque el gobierno ha cerrado todos los canales de debate institucional. La inconformidad con el régimen ha venido aumentando, especialmente conforme se ha agravado la crisis económica. Quizás lo peor de todo es que el gobierno ha reaccionado reprimiendo de forma violenta las manifestaciones en las calles. Siempre y cuando haya un nuevo pacto por la productividad, en donde haya o se plantee una economía abierta y libre dentro de una sociedad también abierta y libre. Mientras la economía esté siendo controlada bajo la lógica socialista y mientras la sociedad esté pisada por la bota autoritaria de un gobierno que se niega a reconocer las libertades, Venezuela va a estar lejos de su recuperación. A Venezuela le hace falta libertad. A Venezuela le hace falta una economía libre. A Venezuela le hace falta que se le reconozcan y se le garanticen sus derechos ciudadanos. Y todos sabemos que cuando no hay derechos, cuando no hay libertades y cuando la economía está siendo administrada por un burócrata, pues lo que vivimos los venezolanos son los únicos resultados posibles. Inflación, decadencia, escasez, desempleo, desinversión e inseguridad. A un año de la muerte de Hugo Chávez y del inicio del gobierno de Nicolás Maduro, la situación en Venezuela se vuelve cada vez más tensa. La situación económica es realmente muy difícil y lo peor de todo es que Nicolás Maduro no tiene el atractivo personal para lograr seducir a los ciudadanos de Venezuela. Bueno, yo creo que está viendo en la calle y viviendo en la calle una severa crisis de legitimidad. El gobierno no es capaz de entender que la gente tiene muchísimas razones para estar molesta y que uno puede gobernar probablemente con la indiferencia de las clases medias, pero no puede gobernar con las clases medias en oposición. Además, esto, como lo decíamos, estos estados de desobediencia general tienden a ser virales, se van contagiando, y el gobierno está respondiendo con represión, con una represión violatoria de los derechos humanos que todavía corroe más su legitimidad y hace pensar a los venezolanos y al resto del mundo que no tiene sentido que Venezuela, que es un país pacífico y que tiene una carta constitucional democrática, en este momento esté siendo violada en sus derechos, esté siendo masacrada por la fuerza del orden y tenga un gobierno al que hay que reclamarle efectivamente que entre en sus cabales, que deje de arremeter contra la población, que abra un diálogo sereno y que reconozca a que hay una alternativa democrática con la que tiene que negociar.
Hoy la situación económica del país es tan grave, tan cercana a un colapso, que está afectando el ánimo político de la nación. El poder de compra de los venezolanos se está deteriorando con rapidez, como consecuencia de una inflación que aumenta a pasos acelerados. Los ciudadanos resienten además que el gobierno siga gastando miles de millones de dólares al año para subsidiar a gobiernos como el de los hermanos Castro en Cuba o el de Cristina Fernández en Argentina. Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que esta es una pelea de los venezolanos. En segundo lugar, tenemos plena conciencia que a través de mecanismos como Petrocaribe, el ALBA, el CELAC y la UNASUR, el gobierno está financiando el silencio del resto de los países latinoamericanos, y creo que tendrá que llegar un momento en el cual nos reunamos todos los países y discutamos hasta qué punto la ética y los principios están subordinados a la lógica del dinero mal habido. Tiene que pagar ante la justicia. La economía en verdad es una ciencia relativamente sencilla de comprender. Si durante varios años un país gasta más de lo que tiene, aunque cuente con grandes reservas petroleras, terminará con una crisis económica. Y después de la crisis económica no pasará mucho tiempo para que llegue una crisis política. De poco le sirve al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que llegue su predecesor, Hugo Chávez, y lo aliente o lo apoye o le dé asesoría disfrazado de pajarito. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.